Con alegría recibimos nuevamente quien nos acompaña cada lunes. Estamos hablando del doctor Gustavo Vélez, miembro permanente de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales del Vaticano. Él es director y autor principal de este Atlas de Inteligencia Artificial para el Desarrollo Humano de América Latina y el Caribe, que venimos conociendo poquito a poco y que nos interesa tanto y nos forma tanto, Claro, ¿eh? en este ciclo, Adri, un mundo artificial, una sociedad más humana, y justamente el tema tiene que ver claramente con qué significa ser humano en la era de la artificialidad, más cuando el Papa León XIV hace unos días invitaba a todos los jóvenes a ser humanos. Bueno, Mm. y también lo reflejaba en esta posición clara sobre la dignidad humana en Magnifica Humanitas, en la encíclica del Papa León XIV, sobre la cual Gustavo nos va a hablar. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto en saludarlos, tanto Adriana, también Cristian y a toda la audiencia. Un gran gusto, como todos los lunes. Bueno, qué pregunta esta, ¿no? ¿Qué significa y qué implica en torno a Magnífica Humanitas? Sí, realmente es el tema central. Se ha visto la visita del Papa también a España y ahora con la emisión de esta encíclica que está generando, les diría, un impacto global extraordinario. A mí me ha tocado estar en estas últimas semanas, estos últimos días, con una cantidad muy grande de expertos de todo el mundo. Lo voy a continuar haciendo ahora en Roma y el impacto, la voz, no solo moral, que la es naturalmente, sino también desde el punto de vista operativo y práctico de lo que está teniendo esta encíclica, es realmente formidable, porque lleva al mundo a reflexionar sobre aspectos del buen uso de la inteligencia artificial, de tener un discernimiento, es decir, una atención, como venimos diciendo a lo largo de este ciclo, un cuidado, una prudencia, como en este momento, en estos días, la discusión que tiene que ver cómo la inteligencia artificial puede poner en riesgo el aspecto de ciberseguridad y de bioseguridad a nivel internacional. Han ocurrido muchas cosas desde que se emitió y se suscribió la encíclica por nuestro Santo Padre, y estas cosas están teniendo un gran impacto en el mundo entero. Si ustedes me permiten, yo las podría enumerar porque Sí, me Ujú. sí. parece que son enormemente relevantes y van a dar muchísimo que hablar en los próximos días. La primera tiene que ver justamente con esto de qué es ser humano y qué tipo de seguridad se puede tener cuando se usa la inteligencia artificial. Lo que ha disparado en parte la encíclica papal y ha puesto en evidencia son las enormes vulnerabilidades que los sistemas de los grandes modelos de lenguaje, los sistemas de frontera, los más avanzados en materia de inteligencia artificial, están teniendo en todo el mundo en dos aspectos enormemente importantes. Un aspecto es el aspecto de la guerra, por eso el llamado del Papa a la paz es tan relevante, es la condición indispensable sin la cual no se pueden analizar otros temas. La guerra cada vez está siendo más sofisticada en estos temas del uso de la inteligencia artificial, y en este momento hay un debate enorme en el marco del Pentágono, en el marco del Ministerio lamentablemente mal llamado de guerra de los Estados Unidos, antes era el Ministerio de Defensa, y en todas las otras potencias mundiales, desde Corea del Norte hasta Rusia, hasta China, sobre el uso de inteligencia artificial autónoma para operar armas que no son solamente drones, sino que son otro tipo también de armas que pueden llegar a ser también biológicas, empleando inteligencia artificial. Más que nunca, el llamado del Papa a la paz tiene una relevancia muy importante porque se están comenzando a descubrir en estos adelantos modelos que tienen una propia capacidad de aprendizaje, valga la redundancia, es decir, modelos de inteligencia artificial que aprenden más irse modelos que se van de las manos de los propios creadores. Y esto es enormemente preocupante, no solo en el plano de la ciberseguridad,
o de la bioseguridad, sino también en el plano de la estabilidad financiera internacional. Y esto tiene nombre y apellido, y no en vano, cuando se presentó la encíclica papal en la presencia de uno de los representantes de una de las compañías más importantes del mundo que desarrolla estos modelos, estaba presente en el Vaticano en la presentación de la encíclica. Esta empresa lo que está alertando es que hay modelos, hay aspectos del nuevo modelo que no ha todavía salido a la luz, se llama mitos, no ha sido puesto a disposición del público, puede generar vulnerabilidades sistémicas en el mecanismo financiero internacional. No en vano, a los pocos días del anuncio de este modelo, se convocó una reunión de urgencia en la Secretaría del Tesoro americana, donde se puso alerta este modelo a disposición de un conjunto muy cerrado de compañías, básicamente bancos americanos, que tienen una suerte de proyecto que se llama Ala de Cristal, donde antes de dar a conocer un determinado modelo, y cuando este modelo puede tener riesgos sistémicos para la seguridad, se lo comparte con un determinado número de compañías. ¿Qué ocurrió? Este número de compañías era muy reducido, muy limitado, eran 7, 8 compañías, pero la empresa, teniendo en cuenta los riesgos que suponía este modelo, lo ha decidido compartir a un número más grande de compañías en 15 países. ¿Cuáles son esas compañías? Se ha mantenido esto en mucha reserva. En principio son compañías que tienen a su cargo el desarrollo de software en infraestructuras críticas para el funcionamiento de estos países, en infraestructuras de transporte, en infraestructuras financieras, es decir, en infraestructuras que hacen a la calidad, no a la calidad, sino a la vida cotidiana de toda la población. En otras palabras, este modelo no se ha dado todavía a conocer al público en general, porque se entiende que si se libera al público en general, puede generar problemas de seguridad y de ciberataques que pongan en riesgo las infraestructuras críticas de muchísimos países. Entonces, ¿qué se está haciendo en este momento? Se está buscando la manera de corregir o de impedir que este propio autoaprendizaje del modelo de inteligencia artificial pueda generar virus, lo estoy diciendo de una manera muy sencilla para quien tiene una computadora o una laptop, que pueda generar virus que se reproduzcan por millones, Cristian, que tiene que ver con lo siguiente. Uno podría decir, bueno, perfecto, el destino universal de los bienes significa que la mayor parte de estos software tienen que ser de código abierto, tienen que estar disponibles para que la comunidad de desarrolladores lo puedan emplear o desplegar para diferentes tipos de actividades a un costo que no los haga depender de las grandes empresas. Pero ¿qué ocurre si el código abierto no es seguro? ¿O qué ocurre si se dan a conocer determinados tipos de modelos con código abierto sin seguridad en su aplicación que pueden generar riesgos sistémicos? Y este es el debate de fondo que en este momento se está dando en el mundo, en los diferentes países. Porque hay países que tienen código abierto casi por regla, por ejemplo China. China en general los modelos que lanza avanzados de inteligencia artificial son de código abierto, cualquiera los puede adaptar, cualquiera los puede emplear para sus diferentes tipos de desarrollos en diferentes tipos de aplicaciones. ¿Son o no son seguros este tipo de código abierto? En Estados Unidos, por el contrario, en general, las experiencias de código abierto han sido muy restringidas porque se pone énfasis en este tema. Ahí tuvimos un problema con la comunicación. Vamos a tratar de restablecerlo. Les contamos a la gente que Gustavo, dentro de su movilidad, bueno, nos contaba que iba a estar en Roma, ha estado, bueno, viajó de un lugar a otro, había estado en Estados Unidos también, bueno, y en este momento se estaba movilizando, así que desde el lugar donde se estaba movilizando, estaba saliendo al aire con nosotros, contándonos acerca de esta, bueno, pregunta, ¿de qué implica ser humano en la era de la artificialidad?
hablaba de distintas realidades de la IA, de la inteligencia artificial, en cuanto que tiene que haber una necesaria regulación. Ya estamos nuevamente, recibimos nuevamente, Gustavo. Perdón, sí, estoy en un aeropuerto, entonces por eso Está se bien, corta. Les pido mil No hay disculpas. no hay problema. problema. Venías Eh, explicando acerca de los códigos abiertos. claro, el código abierto puede significar una democratización de la inteligencia artificial, porque puede estar en manos de mucha gente que lo desarrolla para el bien común, pero también puede significar un riesgo enorme, porque si ese código abierto no tiene los debidos guardarrails o líneas rojas de seguridad, puede ser aplicable para El mal. acciones para el mal, maliciosas. Entonces, este es el debate que se está dando en este momento en los diferentes países y particularmente en los Estados Unidos. Hay otro debate muy importante, que es el límite de la autorregulación de las empresas. Por ejemplo, la Casa Blanca sacó hace unas poquitas horas una decisión que dice que los códigos, que antes de que los modelos avanzados de inteligencia artificial se saquen al mercado, tienen que tener un chequeo voluntario. Subrayo la palabra voluntario de las grandes empresas. Es decir, que si las grandes empresas se autorregulen y tengan una etapa de control voluntario 30 días antes de que el código, de que los modelos de inteligencia artificial se saquen al mercado. Es decir, el chequeo no es obligatorio. Las empresas no están obligadas a someter sus modelos a un chequeo de seguridad ante las autoridades públicas. Lo que está ocurriendo ahora, que las empresas para cubrirse, y además algunas también por altos niveles de responsabilidad, están diciendo, no, nosotros no lanzamos los modelos al mercado porque creemos que estos modelos pueden generar riesgos sistémicos para el sistema financiero y para la ciberseguridad de todo el mundo. Entonces, ¿qué están haciendo? Están compartiendo de una manera privada y muy cerrada estos modelos de inteligencia artificial con otras empresas que son responsables de tener estos software, insisto, en las infraestructuras críticas del mundo. Lo que ocurre en Estados Unidos, a diferencia de Europa entonces, es que en Europa el chequeo de seguridad es previo y obligatorio. Una empresa no puede sacar un modelo al mercado sin que haya un chequeo obligatorio de un estándar mínimo de seguridad. En los Estados Unidos esto no está ocurriendo y tiene que ver básicamente con la carrera armamentística en el sistema bélico que se está entendiendo con la competencia estratégica con China. Entonces aquí hay un debate que es existencial por un lado, apasionante por el otro, pero que involucra sin duda alguna la seguridad civilizatoria de todos nosotros. Esto está ocurriendo hoy y por eso el llamado moral, ético, pero a su vez importantísimo del Papa, que la encíclica plantea que los controles, las auditorías, los esquemas de regulación de la inteligencia artificial no pueden ser algo voluntario que quede librado a la mayor o buena fe de las empresas. Tiene que haber un ecosistema que así como controla si un armamento puede desarrollar capacidades nucleares en un determinado país y esto ponga en riesgo a la humanidad, cuando hay un modelo avanzado de frontera de inteligencia artificial, un largo modelo de lenguaje que aprende por sí mismo, es decir, que no tiene que ser desarrollado en un código para darle instrucciones para hacer el mal, sino que puede aprender por sí mismo a desarrollar acciones maliciosas, ese modelo tiene que ser chequeado antes por muy estrictos sistemas de seguridad. Esto es lo que está ocurriendo en este momento en la discusión mundial. Es apasionante, Sí. preocupante, pero a su vez muy importante que lo tengamos en cuenta, porque vemos en una suerte de velocidad y de vértigo impresionante cómo las decisiones se van sucediendo. En el transcurso de una semana han salido dos órdenes ejecutivas desde la Casa Blanca y hay un debate en el medio de los formadores de las empresas, de las personas que deciden estos temas en las áreas de seguridad de las empresas, que es realmente de un alto nivel de preocupación. Sí, sí, seguro. Y de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a las reuniones que has tenido posibilidad de participar, ¿se nota hay empresas que tengan esta conciencia o
muchas empresas están inmersas en esta lógica de mercado en donde el que tenga la inteligencia artificial que pueda dominar a las otras es el que va a ganar y va a prevalecer en esta lógica de mercado. Mira, Cristian, te cito un ejemplo que para mí es súper relevante. En el último summit de seguridad, yo lo cité en una foto incluso, donde estuvo el primer ministro Modi de India, se hizo el summit, hubo pocos resultados efectivos y concretos. En general, los grandes responsables de las compañías, Anthropic y OpenAI, no se quisieron ni siquiera dar la Sí, mano, sí. estuvieron muy enfrentados. Hoy, a 2 meses después de esta situación, ambas compañías han decidido no sacar al mercado los dos modelos de frontera de lenguaje antes de que haya un chequeo de seguridad sistémico entre las otras compañías que tienen infraestructuras críticas. Esto no lo hacen solamente por una buena voluntad, sino que, como decía antes, se están también comenzando a cubrir de potenciales demandas, además del riesgo existencial que supone el riesgo sistémico, de potenciales demandas de daño, porque imaginémonos que estas empresas lanzan estos modelos al mercado y se comienzan a generar daños estructurales, también van a tener una lluvia de demandas y una lluvia de requerimientos legales, judiciales, que hoy están también comenzando a proliferar. ¿Y por qué, entre otras cosas, proliferan las demandas judiciales? Porque las demandas judiciales comienzan a hacerse con inteligencia artificial. Es decir, lo que antes una demanda costaba miles de dólares convocando un abogado y miles de dólares para desarrollar un determinado tipo de requerimiento, hoy se está comenzando a ver, al menos en los países más desarrollados, que esas demandas son generadas de una manera mucho más barata, de un modo mucho más menos costoso por los damnificados con propios sistemas de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué comienza a ocurrir? Que los juzgados en los países más desarrollados comiencen a ser prácticamente desbordados por una cantidad muy importante de demandas de personas que se sienten dañadas, damnificadas por los sistemas de inteligencia artificial. Estos son ejemplos individuales, lo vimos hace poquito también, ustedes recuerdan, en el caso de Meta, cuando resultó culpable por una joven que tenía problemas de Sí, sí. adicción y problemas de depresión. Pero puede haber también temas estructurales que, más allá de las demandas que estoy citando, generen situaciones, insisto, de riesgo sistémico Totalmente. para la Mundiales, ciberseguridad y para los temas mundiales. claro. Entonces, esto se está discutiendo hoy, no es ciencia ficción cuando uno percibe el nivel de frontera ética de lo que se está analizando, más que nunca bendice y celebra y de alguna manera atiende al llamado del Papa, que no es un llamado, insisto, ni extemporáneo, ni es un llamado que ha sido realizado de una manera, diríamos, improvisada, sino que refleja un discernimiento y un conocimiento y un diálogo al máximo nivel con estas compañías que llaman no solo a la paz, sino a decir, desaceleremos Eso. esta locura de avanzar en modelos que aprenden por sí mismos y que pueden generar, como siempre decimos, resultados maravillosos, pero que si no tienen los suficientes guardarraíles, Eso. pueden generar situaciones catastróficas Sí, para la sí. humanidad. Sí, básicamente, si no entiendo mal, volviendo a la pregunta que colocábamos, ¿qué significa ser humano en la era de la artificialidad? Por lo menos creo que algo importante que lo fuiste marcando, lo fuiste explayando, focalizando, ha sido el tema de los límites éticos y tuviste una expresión que cuando lo dijiste la venía pensando yo desde adentro, que es se nos va de las manos. Es como si tuviéramos, pensaba yo, un auto fuera de control. Si se nos va de las manos, va a actuar contra la humanidad, ¿no? Contra cada uno de nosotros. Ese sería uno de los puntos, entonces, que por lo menos hoy nos ha ayudado a marcar en torno a esta pregunta, ¿qué significa ser humano en la era de la artificialidad? Sí, Cristian, totalmente lo has sintetizado muchísimo mejor que yo. Es el discernimiento.
la palabra discernimiento, discernir, está también muy presente en la encíclica papal. Es discernir en función de valores y entender que un desarrollo desproporcionado de la inteligencia artificial no es neutral. Puede servir para el bien dentro de ciertos márgenes, pero si los sistemas comienzan a tener un código propio, a desarrollar una codificación propia, esta codificación puede aprender, a partir de ese autoaprendizaje, a cómo vulnerar la ciberseguridad o los requisitos de seguridad que tienen los propios modelos de inteligencia artificial. Puede tener un efecto muy destructivo. Bien. Y por eso es importante que mantengamos este concepto que el Papa León lo dice con tanta claridad, que es la magnífica humanidad. La humanidad puede desarrollar magníficamente esto siempre y cuando termine siendo humano y no termine siendo algo que excede largamente una frontera de discernimiento. Bueno, Dora de Mendoza, le mandamos un saludito a Dora, está escuchando atentamente, dice muchas gracias por tan interesante información, te dice Gustavo, y pregunta dónde puede ver, conocer más y profundizar acerca de todo esto. Sí, cómo no, Dora, con mucho gusto. Si usted escribe la palabra Gustavo Vélez, todo junto, .com, ahí puede acceder a la página web, ahí puede acceder sin ningún tipo de cargo al Atlas, y también ahí puede acceder a toda la información que estamos brindando. Justamente a partir de esta semana vamos a estar nuevamente reunidos en la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, vamos a estar viendo este tema que mencionabas, Cristian, que tiene que ver con la humanidad del poder y con la humanidad de la paz, que es más urgente que nunca. Yo recuerdo, y si me permiten para cerrar, porque lo cita también el Papa León, el San Juan 23, cuando fue la crisis de los misiles en el año 1961, yo ni siquiera había nacido, ustedes muchísimo menos, pero vieron que hubo películas famosas entre Cuba, Estados Unidos, en la era de la Guerra Fría. El que tuvo un rol silencioso en ese momento, pero enormemente importante para frenar el holocausto nuclear, una pelea entre Cuba y Estados Unidos que hubiera llegado a una guerra atómica, fue San Juan 23. Habló con Kennedy, habló con Khrushchev. En ese momento la Santa Sede ni siquiera tenía relaciones diplomáticas formales, ni con Estados Unidos ni con Rusia. Pero lo que fue conmovedor, que un año después Khrushchev, que era el jefe de Rusia, como si fuera hoy Putin, el jefe de la Unión Soviética, dijo públicamente que Juan 23 había significado una luz para la paz mundial, para lograr preservar la paz mundial. Y yo creo que eso que ocurrió en el 61, de alguna manera es aplicable hoy, porque la encíclica Magnífica Humanidad significa, de la mano de León XIV, una luz para la paz de la humanidad. Y en todo eso creo que tenemos que centrar también nuestro compromiso, nuestra oración y nuestra bendición por esta encíclica que es tan importante en un momento donde hay 64 países que están en guerra y muchos de ellos planificando usar la inteligencia artificial para optimizar la destrucción de otros seres humanos. www.gustavovelis, con B larga y Z.com. Allí pueden encontrar esta y mucha más información. Te mandamos un abrazo grande y rezamos por esta misión que estás llevando a cabo. Muchísimas gracias. Igualmente, como siempre, como todos los lunes los digo, es un gran placer también estar con ustedes y que tengan una muy bendita semana. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias. Y feliz Día del Periodista con atraso. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.